que significó una buena noticia para el movimiento socialismo que ya larga muy a frente y una preocupación muy grande de los personajes de la derecha. ¿Qué usted puede hablar para nosotros un panorama un poco de esta pesquisa que yo ya describí los números aún que usted llegaba? Voy a cerrar mi cámara acá, pero puede continuar hablando. Dale. Bueno, la encuesta creo que refleja una fotografía, una radiografía, mejor dicho, del momento político que está aconteciendo en Bolivia, ¿no? ¿Me escuchan perfectamente? ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces te decía, identifico tres bloques políticos muy bien delimitados y muy bien marcados. El primer bloque corresponde a la presidenta de facto, Yanine Áñez, y a Luis Fernando Camacho. ¿Por qué? Porque ambos personajes están vinculados a las logias del oriente del país. Dos logias fundamentales, la logia de los Caballeros del Oriente y la logia Toborochi, del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, este bloque oriental de la derecha fascistoide boliviana va a disputar el caudal de votos en el oriente del país. Tenemos otro bloque, que es el bloque de las figuras políticas tradicionales del viejo neoliberalismo boliviano, encabezadas por Carlos Mesa, Dr. Chi y Tuto Quiroga. Y un tercer bloque, que lo denomino el bloque nacional popular, que está únicamente compuesto por el movimiento al socialismo, encabezado por Luis Arce Catacora, ministro durante las gestiones del presidente Evo Morales, que además ha reconstruido económicamente el país a través de la redistribución de la riqueza y que ha sido ampliamente halagado en el panorama y el concierto internacional. Y por otro lado, vinculado a David Choquehuanca, que representa toda la combatividad aymara, quechua, indígena, de la discursividad y la construcción del discurso fuertemente indianista del movimiento al socialismo. Creo que tenemos esos tres bloques. Lo que preocupa es que ninguno de los tres bloques rompe el umbral del 40% de la preferencia de los votos, ¿no? El movimiento al socialismo tendrá que trabajar muchísimo en ese aspecto. Ya Luis Fernando Camacho ha dado un paso al costado de su candidatura. Todo indica que se va a aliar con Yanine Áñez. Y Tuto Quiroga, que tiene un porcentaje mínimo, va a ser el aliado natural de Carlos de Mesa. Entonces, todavía queda mucho trabajo. Desde el movimiento al socialismo se está viendo con mucha cautela esta intención de votos reflejada en la encuesta de Cies Mori y pues a tomarlo todo con demasiada humildad también, ¿no? Creo que ese es el panorama que te podría dar y mi opinión con relación a la última encuesta. Ahora, Gabriel, eso que usted habló de que Camacho debe retirar la candidatura, eso por los próximos días y oficialmente. Sí. Luis Fernando Camacho ha dado un paso al costado, fundamentalmente por las fracturas que ha tenido con la Resistencia Juvenil Cochala. La Resistencia Juvenil Cochala ha sido un grupo organizado, fascista, de motoqueros que han amedrentado, golpeado, amenazado y violentado todos los derechos civiles y políticos de las mujeres de Pollera, de la gente indígena, fundamentalmente en Cochabamba. Un grupo altamente violento, lo que en su momento era, por ejemplo, el 2008, la Unión Juvenil Cruceñista. Se asemeja mucho a ese grupo. Esta Unión Juvenil Resistencia Cochala se ha dividido. Unos han apoyado a Áñez y otros han apoyado a Camacho. Entonces Camacho, muy afín a esta su retórica del heroísmo, de que él se sacrifica por Bolivia, está dando un paso al costado en su candidatura y pues está articulándose con esas facciones de la logia oriental que te decía, ¿no? Los Caballeros del Oriente y la logia Toborochi, para generar un bloque más consolidado desde el oriente del país. Sabes que me llama atención porque ayer yo estaba mirando una especie de debate que tuvo, si no estoy engañado, de Unitel, y con participación de Sonia Brito, de la diputada Sonia Brito por parte del movimiento socialismo. Y yo percibía que en algunos momentos existía una disputa de espacio entre la persona que representaba la candidatura de Áñez
y la ex ministra posesionada Roxana Lizárraga, que estaba con el grupo de Camacho, pero seguramente este debate fue antes de los arreglos que se salieron después. Entonces, sí, hoy en la mañana, si revisamos la información, Luis Fernando Camacho ha puesto su candidatura en estas palabras: pongo mi candidatura en blanco, digo, ¿no? Como que esperando una suerte de tratar de unificar un bloque opositor consolidado. Esa es la intencionalidad que tiene. Él dice: yo doy un paso al costado y espero de la misma forma que Carlos Mesa lo haga, que Tuto lo haga, y bueno, que Áñez también articule eso y se forme un solo bloque de la oposición, ¿no? Esa es la apuesta política que ellos están intentando. pero muy difícil porque Carlos Mesa seguramente no va a sacarla. Sí, 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 sí. Carlos Mesa es un personaje que tiene mucho ego y que siempre se ha identificado con la retórica y la épica del heroísmo, muy parecido a Luis Fernando Camacho, tiene casi esa misma personalidad. Eh, Carlos Mesa jamás va a permitir también un liderazgo oriental. Carlos Mesa fue el político que llamó provincianos, que los cruceños, la gente que vive en Santa Cruz, tiene pensamiento de provincianos. Con esas palabras se refirió al oriente del país. Carlos Mesa además vincula mucho al occidente clase mediero, ¿no? Toda la clase media urbana, universidades privadas del occidente del país. Y recordemos que ha sido la segunda fuerza más importante en las elecciones del 2019. Elecciones que han llevado un calvario político generado por lo que se ha denominado la Revolución Pitita. El mismo Carlos Mesa ha propiciado eso, Camacho ha propiciado eso, Áñez lo ha propiciado. Entonces, están viviendo las consecuencias del propio calvario político que ellos han generado. Y un detalle también que te estaba yo hablando antes, lo percentual tan bajo de Tuto Quiroga demuestra lo que fue su gobierno cuando heredó la presidencia de Hugo Banzer. Ahora, Gabriel, voy a citar acá unos datos de las provincias donde el movimiento socialismo gana. Y si usted puede nos explicar también este carácter regional del voto. La encuesta indica que en La Paz, y ahí junto está la ciudad del Alto, que hace parte de la provincia de La Paz, el movimiento socialismo tiene 50% de los votos, en Cochabamba casi 40%, gana en Potosí también, un poco sorprendente, quizás con 24%, y Oruro y Pando. Oruro con 41 y Pando con 25. O sea, es un voto que está muy distribuido por todo el territorio, que da una seguridad de que el movimiento socialismo por lo menos certamente estará en segunda vuelta en caso de las elecciones ser limpias. Sí, el movimiento al socialismo no va a participar en unas elecciones con un árbitro, el Tribunal Supremo Electoral, imparcial. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ha sido puesto a dedo por Yanine Áñez. Por lo tanto, va a responder a los intereses políticos de Yanine Áñez. Salvando este pequeño gran detalle, también queda muy claro que el movimiento al socialismo sigue manteniendo esa fuerza en las provincias, ¿no? El voto duro del movimiento al socialismo siempre ha sido en el sector rural, pero por el mismo impulso, el mismo dinamismo que los 14 años le han dado a Bolivia a través de lo económico, ha habido mucha migración de las áreas rurales a las áreas urbanas. El referéndum del 21 de febrero de 2016, por ejemplo, refleja eso. El movimiento, tenemos 336 municipios. El movimiento al socialismo ha ganado en más de 300 municipios, pero ha perdido en las capitales de departamento y eso le ha costado que pierdan ese referéndum, ¿no? Entonces, es muy importante el voto rural, sí, pero es, creo yo, fundamental el voto urbano de las capitales de departamento. A estas capitales de departamento las está conquistando la figura de, por un lado, la buena administración económica de Luis Arce Catacora, y por otro lado, la pésima administración
en lo económico, en lo de garantías de derechos humanos, en libertad de expresión, la violación absoluta de todas las libertades que ha tenido el régimen de facto. Chicos que por primera vez, bueno, ya están votando, tienen 19 años, 20 años, 21 años, que decían que el gobierno de Evo Morales era una dictadura. Decían, vivimos en dictadura, el dictador ya está mucho tiempo. Claro, porque esta tesis se reforzaba con el hecho de que ellos tenían 6 años y estaban en primero básico, Evo Morales era presidente. 12 años después, saliendo de la promoción ellos, Evo Morales seguía siendo presidente. Pero es esta misma generación la que por primera vez en su vida ha visto tanques militares en las calles, ha visto aviones de guerra sobrevolar nuestras ciudades, ha visto helicópteros militares disparar a la población civil en la masacre de Sacaba. Entonces, creo que ese voto también oculto va a ser el que no se ha tomado en cuenta en la encuesta y va a determinar un gran aspecto favorable a la intención de voto al movimiento al socialismo. Y Gabriel, otro punto importante, usted ahora mencionaba la represión y que sigue habiendo de otras maneras. Ahora, exactamente en Cochabamba y La Paz, que donde ocurrieron los masacres de Secata en el Alto y de Sacaba en Cochabamba, son las provincias, son dos de las provincias donde el movimiento socialismo está encabezando, o sea, la población sintió eso que usted está hablando, está demostrando esa intención de voto, usted piensa. Sí, 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 sí. Es evidente porque, como te digo, han existido generaciones que no han vivido en carne propia lo que ha sido la represión militar, la represión policial, la violación de sus derechos civiles y políticos más fundamentales. Muy bien, relataban los abuelos que han vivido las dictaduras militares, relataban nuestros padres que han vivido las dictaduras militares, pero la generación millennial, se podría decir, y centennial, no ha vivido en carne propia lo que es la brutalidad de un régimen de facto. Por primera vez lo han vivido y los sectores donde más se ha focalizado, precisamente como tú lo decías, son Sencata, la masacre de Sencata y la masacre de Sacaba en Cochabamba. Entonces, obviamente, toda la gente que ha vivido, ha palpitado en carne propia, ha sentido en su piel el peso de la represión, pues se inclina por votar por el movimiento al socialismo, ¿no? Además, un hecho fundamental es la administración económica. Este gobierno de facto de Yanine Áñez no solamente es de Yanine Áñez, es una coalición que está también vinculada a Camacho y que está vinculada fuertemente en Occidente a Carlos Mesa. Eso es lo que hay que decirlo categóricamente, porque parece que Carlos Mesa, cuando es el gobierno de facto de Yanine Áñez, hace mal las cosas, intenta separarse. Camacho lo propio, cuando Yanine Áñez comete algún acto de corrupción, por ejemplo, el desfalco de Entel de más de 800,000 bolivianos, dice, no, yo no soy parte de este gobierno, pero son la misma cosa, son la misma coalición que ha tumbado al presidente Evo Morales. Carlos Mesa, Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho son la misma clase política neoliberal, del pasado neoliberal, que intenta regresar y tomar las riendas del Estado y del poder, ¿no? Eso en principios. Y bueno, te hablaba de lo económico, va a ser fundamental lo económico porque Yanine Áñez tiene un desprecio por lo nacional popular, por la construcción de todo lo nacional popular. Dijo que Entel es una empresa deficitaria. Dijo que los teleféricos van a dejar de ser rentables el 2022. Dijo que nuestro satélite, Tupac Katari, no es rentable en el espacio, lo lanzamos al espacio para telecomunicaciones. Viene a decir que YPFB es una empresa deficitaria. Todo lo que se ha construido durante 14 años de mucho esfuerzo a través de la nacionalización de los hidrocarburos, ellos vienen a decir que todo había sido una ficción, que todo había sido un engaño, un espejismo. Y pues la gente ya no les cree ese discurso y la gente añora volver a esos tiempos en los cuales la administración económica y la estabilidad política en Bolivia primaba. Y pues creo que eso también va a ser un peso fundamental en la decisión electoral que asuma Bolivia. Ahora, Gabriel, un tema que prende mucha atención y preocupación. Ni la candidatura de Luis Arce Catacora, ni de la expresidente Evo a senador por Cochabamba, aún están homologadas por el tribunal. Sí,
El Tribunal Supremo Electoral ha emitido su criterio con relación a las observaciones y las inhabilitaciones de candidatos y se ha reservado a un grupo de candidatos que todavía se encuentran, ellos dicen, en revisión de su procedencia para que sean candidatos o no. En este grupo de revisión se encuentra todavía Luis Arce, se encuentra Evo Morales y también el ex canciller Diego Pari. Entonces, creo que hay que aguardar nomás por ello, pero también esta situación devela que el Tribunal Supremo Electoral está actuando no de forma técnica, está actuando de una forma política, ya que está regulando la temperatura política y el ánimo y la percepción social y política que implicaría que Evo Morales no sea candidato, ¿no? Entonces están calculando muy bien, están realizando un cálculo político, no una valoración técnica de esto. Y eso devela el vínculo que tiene con el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Y Gabriel, quería reflexionar una cosa con usted que estaba pensando en una curiosidad. Si el candidato Luis Arce Catacora ya, por ejemplo, en este momento es conocido en toda Bolivia, o aún eso va, esa información va a Eh, estar más consolidada con el tiempo. Sí, 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 o sea, Luis Arce es nuestro candidato y tiene que ser, y estamos defendiendo desde todas las trincheras la legalidad de su candidatura, también la de Evo Morales y la de Diego Pari, como te decía hace un momento. Luis Arce Catacora representa toda esa estabilidad económica que nosotros la añoramos, que la hemos perdido y que en 3 meses el país se ha ido en picada por la mala administración económica. Entonces creo que Luis Arce representa eso, ¿no? Hay que cuidarlo bastante y hay que estar al pendiente de esta información y no dejarse tampoco engañar ni sorprender porque en el transcurso de hoy día ha circulado información falsa que decía que en efecto se había inhabilitado a Evo Morales, que se había inhabilitado a Luis Arce, tratando de crear escenarios de zozobra y pánico dentro de la militancia del movimiento al socialismo. Obviamente esto ligado a las corrientes comunicacionales y todo lo que maneja comunicacionalmente el actual gobierno de facto, ¿no? Sabes que te pregunté eso porque en 2018 vivimos una situación similar acá en Brasil. Lula estaba imposibilitado de ser el candidato, sería el candidato natural del Partido de los Trabajadores, y ahí se empezó un trabajo para que el ministro de Educación de Lula, Fernando Haddad, fuera conocido en todo Brasil, una vez que representaba aquel proyecto tan bien sucedido hecho por el presidente Lula. Entonces, Sí, una similaridad ahora a la historia de Bolivia y Brasil. Ahora, Gabriel, una otra cosa que revela el carácter entreguista de este gobierno de facto que está, es un tema que ahí voy a pedir para usted contextualizar un poco, porque yo tampoco conozco. Hay históricamente disputas territoriales entre Chile y Bolivia. Incluso una cosa fundamental es la demanda marítima que Bolivia demanda junto a Chile. Pero ahora salió un otro tema de la región de Silala, y ahí sí. este gobierno como que estaría entregando de bandeja o algo así para Chile. ¿Qué usted puede hablar de esta relación ahora entre este gobierno de derecha de Chile y la derecha boliviana? Esos dos temas internacionales que creo constituyen los dos únicos temas que son política de Estado en Bolivia, es importante desarrollarlos, ¿no? Se ha tratado de satanizar el gobierno del presidente Evo Morales por la derrota jurídica que ha tenido la pretensión boliviana de una salida soberana al mar basada en las promesas jurídicas de carácter unilateral que tienen vinculación en derecho internacional, ¿no? Se ha tratado de decir que Evo Morales ha perdido el mar. Con Evo Morales hemos perdido el mar, como si hace 2 siglos no hubiéramos perdido el mar y nos estuviéramos bañando en una playa boliviana todos los días. Evo Morales no ha perdido el mar. Evo Morales ha optado por una política y por una demanda ante el tribunal jurisdiccional más importante del mundo, la Corte Internacional de Justicia, para dirimir las promesas que Chile
las venías realizando desde muchísimos años atrás, de decir, sí, mediante la diplomacia, mediante la negociación, nosotros vamos a darles a ustedes una concesión marítima y demás, pero Evo Morales tuvo el valor, creo yo, fundamental, de demandar a Chile. En esta demanda y en este proceso no se tuvo la pretensión deseada por Bolivia, pero no se cerraron, y en eso hay que ser categóricos y decir, no se cerraron ninguna de las posibilidades para volver al mar con soberanía, porque aún tenemos la posibilidad de demandar el Tratado de Paz y Amistad de 1904 ante la Corte Internacional de Justicia. Por ende, Evo Morales no ha perdido el mar y por ende, Evo Morales no ha cerrado ninguna posibilidad de que Bolivia vuelva al mar con soberanía. Eso hay que informarlo porque la matriz informativa en Latinoamérica y en Bolivia particularmente hacen ver, tratan de engañar a la población diciendo que Evo Morales con la demanda marítima habría perdido el mar. Esto es una falacia total. En segundo lugar, el tema del manantial de las aguas del Silala en Potosí. ¿Qué es lo que pasa? En Bolivia tenemos un manantial que se llama el manantial del Silala, cuya curso natural de sus aguas ha sido alterado por obras de ingeniería obras de ingeniería chilenas, alterando su curso y desviando las aguas hasta territorio chileno. Esto se ha denunciado ampliamente, fundamentalmente por la afectación que han tenido los pobladores que colindan con Silala y una empresa minera que estaría aprovechando esas aguas desviadas de forma artificial. Esta demanda ha sido interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia por Chile. Vale decir que Chile nos ha demandado por la utilización de esas aguas del Silala. La tesis de Chile respecto al Silala dice que las aguas del Silala serían aguas de un curso del río internacional. Nosotros refutamos esa hipótesis y decimos que es un manantial. Y respondimos a la demanda en años anteriores con fundamento jurídico y fundamento técnico que avala nuestra tesis de que en efecto es un manantial y no se trataría de aguas internacionales, no se trataría de un río internacional como afirma Chile. Esta era una demanda, esta era una estrategia jurídica, mejor dicho, de parte del Estado Plurinacional de Bolivia, que ha sido tratada seriamente por Diremar, por la Cancillería boliviana, durante el gobierno de Evo Morales. ¿Qué es lo que ha hecho la actual canciller de facto, Karen Longaric? Karen Longaric, aparte, hay que hacer ahí un breve paréntesis porque su apellido croata se vincula también al apellido del ministro de gobierno, que es Arturo Murillo Prijic. Entonces tienes ciertas logias croatas gobernando en Bolivia. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que te decía era de que la canciller, la actual canciller Karen Longaric, ha manifestado mediante un comunicado oficial de la Cancillería boliviana de que, primero, a ver, la estructura del comunicado dice, el gobierno de Evo Morales ha manejado muy mal el tema de la demanda del Silala. El gobierno de Yanine Áñez lo está manejando excelente, dice. Y posteriormente, en el último párrafo, dice, reconocemos que las aguas del Silala son un curso de río internacional. ¿Qué defectos, qué afectaciones a la soberanía del Estado encuentras en este comunicado oficial de la Cancillería boliviana? Son muchos. Karen Longaric no representa a ningún gobierno X o Y, no representa al gobierno de Evo Morales o al gobierno de Yanine Áñez. Karen Longaric representa la política exterior del Estado boliviano, que es y está por encima de toda política interna. Karen Longaric, en su afán electoralista, ha rifado la estrategia jurídica boliviana por la demanda del Silala y ha manifestado en un comunicado público oficial emitido por la Cancillería de que esas aguas serían un río internacional. Obviamente que esto ha sido secundado por las autoridades chilenas. El mismo presidente Sebastián Piñera ha dicho, la canciller Longaric de Bolivia reconoció nuestra tesis, entonces nosotros estamos reforzados en nuestra hipótesis de que las aguas del Silala pertenecen a Chile, ¿no? Y también el diputado presidente de la Comisión de Política Internacional de Chile ha dicho, yo me veo totalmente sorprendido de que la canciller boliviana reconozca la hipótesis chilena. Entonces, lo que tienes ahí es una alta traición a la patria. Una canciller boliviana reconociendo la hipótesis y tesis jurídica de su rival jurídico, que sería Chile, en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, no se han conformado con rifar y destrozar la política interna de Bolivia.
nuestra economía, nuestros derechos, nuestra soberanía, sino que ahora también destrozan la política internacional boliviana y la seriedad con la que Bolivia asumía estos litigios en la Corte Internacional de Justicia. Esa es la situación caótica, nos destrozan en el plano de la política interna y nos destrozan también en el plano de la política internacional. Una vergüenza total el gobierno de facto de Janine Áñez. Gabriel, eso también está aconteciendo con el tema del litio. También hay mucho injerencia de chilenos ahora en este tema en Potosí también. Sí, mira, las decisiones en torno al litio se tomaban antes por yacimientos bolivianos del litio, YLB. Ahora se están tomando desde el Ejecutivo, pero con asesoría incluso de gente que es afín a Chile. Eh, tenemos un retraso de al menos 50 años en la explotación del litio por culpa de este nuevo gobierno de facto de Janine Áñez. Ya se estaban realizando las negociaciones con empresas alemanas, incluso Samsung que estaba ahí metido, la coreana Samsung, para empezar a ser socios en torno a la explotación no de materia prima, del litio, sino de productos acabados como baterías, que según el último, la mutación del ciclo tecnológico global, representan pues la nueva energía, va a reemplazar al petróleo, ¿no? Es el oro blanco, el litio. Con este nuevo gobierno se están aplicando políticas totalmente entreguistas y no se está llevando a cabo ningún proyecto de industrialización del litio, proyectos que eran importantes para el anterior gobierno de Evo Morales. Gracias, Gabriel. Quem quiser aqui mandar pergunta ou também, se puder comentar de onde está assistindo, para a gente saber se tem, só tem brasileiros, se tem também pessoas de outros lugares da América Latina. O Superchat está aberto também para quem puder contribuir. E a gente vai continuar aqui tocando em outros temas nessa oportunidade de trazer uma boa notícia com essa liderança que o movimento ao socialismo teve na pesquisa mais consistente até agora divulgada, inclusive uma pesquisa que foi encomendada pelos meios de comunicação conservadores, e muito interessante que ontem estava escutando uma deputada do movimento ao socialismo e ela acredita, inclusive, que é apenas uma prévia e que esse patamar de votos vai crescer. Agora, Gabriel, llegan muchas noticias y no sé si esa se confirma. Nosotros sabemos de todo carácter fascista y racista que está impregnado en todo este golpe. Y la quema de la Huipala es una síntesis de todo ese desprestigio o todo este prejuicio en relación a los pueblos originarios, a los indígenas. ¿Es verdad que fue retirado los símbolos de la Huipala de la como es en español, cuando alguien nace, el documento? El papel membretado, sí. Mira, ¿qué es lo que ha pasado? Erróneamente, este bloque fascistoide lo volvemos a enmarcar y denominar el bloque de Janine Áñez, Carlos de Mesa y Luis Fernando Camacho. Tontamente han despreciado un símbolo nacional pensando que era solamente un símbolo regional o que era un símbolo de un partido político. La huipala representa la sincronía de todas las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, no solamente de Occidente, sino también de Oriente. Quiero compartir con ustedes una reflexión que hacía precisamente nuestro candidato a la vicepresidencia del Estado, que es David Choquehuanca. Cuando yo hablaba con él, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace muchos años atrás y compartir también con él en otros espacios. Decía, todos los pueblos indígenas tienen como deidad el arco iris. Todos los pueblos de Oriente y de Occidente valoran el arco iris. El arco iris representa la libertad y representa la lucha. La huipala no es nada más que la codificación del arco iris expresada en una bandera. Por ende, no solamente representa al Collasuyo, no solamente representa a los pueblos del occidente de nuestro país, representa también a los pueblos orientales, representa a todos los pueblos indígenas, tanto de oriente como de occidente. Por eso que es tan importante la simbología de la huipala. Se ha tratado de, los policías han cortado la huipala de su uniforme,
Esto ha sido repudiado, han quemado la huipala, la han sacado de las instituciones públicas, pero nuevamente el mismo conglomerado social de occidente del país ha resignificado el valor de la huipala. Por eso, nuevamente se encuentran las instituciones públicas como nuestra bandera oficial, al igual que la tricolor boliviana. Nuevamente se encuentra también en su protección constitucional, nuevamente se encuentra en los uniformes de la policía. Es por eso que es muy difícil, muy difícil que el gobierno de facto arrebate este símbolo. Es más, este se ha convertido en un símbolo de lucha y de resistencia. Se han creado muchos colectivos encabezados por la huipala. Ahora una recomendación a todas nuestras organizaciones sociales también. Tampoco hay que olvidarnos de nuestra tricolor boliviana. Ambos son nuestros símbolos patrios, el rojo, amarillo y verde, pero también la huipala que representa a las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, y eso es clave decirlo. Los fascistas repudian y rechazan la huipala, nosotros no, nosotros integramos. Y de la documentación no se la ha sacado, pero sí se la tiene, digamos así, en status quo en las decisiones del ejecutivo, del ejecutivo de facto, ¿no? Entonces, esa es la situación que te tengo que contar sobre ese simbolismo que es pucha histórico. Tendríamos que dedicar todo un programa para hablar de lo que es la huipala y me encantaría también compartir con ustedes, pero bueno, eso es lo puntual que te tengo que contar al respecto. Sí, fantástico. Y Gabriel, increíblemente muy poco conocida, por ejemplo, en Brasil, uh, que demuestra la falta de integración que hay entre nosotros. Uh, Ahora, el tema de usted también que es, además de analista geopolítico, abogado, el tema de las prisiones políticas, no solo de gente, por ejemplo, que tiene una proyección como por ejemplo el concejal Gustavo Torrico, que Sí. ocurrió, y también como la abogada del presidente Evo. ¿Cómo está este tema de la gente, de esas personas que salen a la media y también de la gente de que no hay noticia? Es una estrategia política que vincula también a el marco jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la interpretación forzada de los tipos penales que son sedición y terrorismo, intentan buscar chivos expiatorios, buscar ejemplificar con estos personajes, como por ejemplo el asambleísta departamental por la paz Gustavo Torrico y la jefa de gabinete del presidente Evo Morales, la compañera Patricia Hermosa, tratan de crucificarlos jurídicamente interpretando de forma muy mañosa y engañosa estos tipos penales que te digo. Interpretan a su antojo lo que es sedición, interpretan a su antojo lo que es incitación a la violencia, interpretan a su antojo lo que es terrorismo y están buscando a través de estas figuras ampliamente reconocidas y vinculadas al movimiento al socialismo, amedrentar al resto de la población. Les están diciendo, ustedes no se movilicen, ustedes no piensen, ustedes dejen de ser masistas, porque si siguen siendo, les va a pasar esto. Si tienen un poco de relevancia política, si tienen un poco de relevancia mediática, nosotros les vamos a poner un juicio por sedición, terrorismo y incitación a la violencia. Esa es la advertencia de fondo. El fundamento jurídico es laxo. El fundamento jurídico es carente de verdadera fundamentación, valga la redundancia. Pero el fundamento político y lineamiento político es claro, es amedrentar. Los primeros 2 minutos que asumió la cartera de gobierno como ministro de gobierno, este señor Arturo Murillo Prijic, dijo lo siguiente, y ustedes pueden buscarlo, está debidamente documentado en audiovisual. Yo voy a cazar por cielo, mar y tierra a todos los sediciosos y terroristas. Y todos los sediciosos y terroristas son los masistas. Esas fueron las palabras con las que se refirió este personaje que es el ministro de gobierno que ha sembrado el terror en Bolivia. Es más, ha creado una unidad táctica, operativa, policial, con inteligencia militar, que únicamente se dedica a perseguir lo que ellos llaman delitos de sedición, delitos de terrorismo. Es decir, nos están amedrentando y coartando todas las libertades jurídicas y políticas. Esa es la situación que estamos viviendo. Inclusive quero
quero convidar e invitar quem está assistindo. A gente colocou um texto que eu escrevi mencionando, incluso isso que você falava, Gabriel, especialmente de los grupos paramilitares e também da criação de este grupo especial da policía política, em um texto que está em nossa comunidade acá de YouTube, que publicamos em Le Monde Diplomatique Brasil, para mantener, mantener Bolívia em uma agenda mediática, porque sabemos como são as coisas e existe uma tendência de que o tema deje de ser tratado, pero sigue habiendo un golpe, sigue habiendo represión, entonces lo que nos falta es noticia. Ahora, Gabriel, voy a hacer una pregunta de alguien que estamos mirando acá, voy a buscar acá para leer. Felipe te pregunta, y usted incluso mencionó este tema cuando dijo que salieron noticias falsas hoy. ¿Cómo ha sido la propagación de noticias falsas en la media boliviana y si eso de alguna manera impacta la popularidad del MAS? Claro, la proliferación de noticias falsas se ha dado por un lado a través de las fake news, sí, pero también a través de conglomerados mediáticos que han actuado como un cártel, imponiendo una línea anti-proceso de cambio, anti-Evo Morales, anti-movimiento al socialismo. Estoy hablando de grandes empresas mediáticas como, por ejemplo, Infobae. Infobae ha publicitado durante todo el proceso preelectoral y postelectoral y también durante el golpe, información pagada por Facebook. Además, esto lo conocemos todos los que navegamos en Facebook, porque te sale, ¿no? Infobae y te sale publicidad. Entonces no hay donde perderse de que Infobae ha puesto muchísima plata para, de cierta forma, naturalizar el golpe, sentar la línea comunicacional de que en Bolivia hemos vivido un fraude electoral, cosa que no es cierta, y también han existido ya desde el 2008, existían grupos que eran búnkers que funcionaban fundamentalmente en el oriente del país. Por ejemplo, había un búnker cibernético que funcionaba desde la gobernación de Santa Cruz, que tienen páginas muy reconocidas de amplia aceptación, digamos, y relevancia en Facebook, que se llaman, por ejemplo, Mucha Mierdanga o Kawa Show, ¿no? Estas páginas no son pues articuladas o armadas por gente común y corriente que abre su Facebook, sino están muy bien planificadas en sus contenidos, en su incluso trabajo periodístico. Ya ha habido un trabajo previo. Creo que en eso también el movimiento del socialismo no ha sabido combatir en las redes sociales de forma profesional y adecuada, ¿no? Nosotros combatíamos, los militantes del movimiento del socialismo, como una suerte de guerra de guerrillas, mientras ellos manejaban grandes emporios mediáticos. CNN estaba metida, Infobae, como te decía, muchos medios también, o Globo, el mismo Clarín, asesoraban a estos grupos que te digo de periodismo, desde el periodismo, pero también desde el activismo cibernético, para gubernamental, o sea, antigubernamental, ¿no? Anti-proceso de cambio, anti-Evo Morales, y también gestaron un sentido común de Evo Morales como dictador, Evo Morales como el generador de un fraude electoral, porque queramos o no, los medios de comunicación construyen sentido común, construyen el ánimo social de la gente, y se ha trabajado mucho en esto. Las redes fundamentales en Bolivia son el WhatsApp, que ha proliferado masivamente, y el Facebook. Mediante esas dos redes sociales nos han llegado, al igual que lo hicieron en Brasil, ¿no? Con el trabajo en desprestigio de Lula, el mismo trabajo, creo que las mismas empresas incluso asesoraron, y pues ese fue el resultado que se tuvo en Bolivia a través de las redes sociales. Eso no es, eso no es novedad porque en lo famoso y tan citado referéndum, también el presidente Evo fue expuesto a muchas noticias falsas de que tenía varios hijos y temas que, como que tocan la moral de la gente. Y entonces este fenómeno, la verdad, no tiene nada de nuevo esta cosa de noticias falsas, solo que ahora es por una otra plataforma. Né? Acho que isso sempre
vieron en tantas elecciones, el propio presidente Evo en otras oportunidades decía que en otras elecciones era tildado como narcoterrorista y cosas así. Sí, sí, sin duda, ¿no? Las mediaciones tecnológicas, obviamente, ahora son mayores, ¿no? Antes, los medios escritos eran los encargados de generar esas matrices de desinformación. Ahora se mezclan con las redes sociales, con el trabajo periodístico, pero también con el trabajo de estas páginas, fundamentalmente en Facebook y grupos de WhatsApp, ¿no? Es más, Comunidad Ciudadana, que es el partido de Carlos Mesa, en su página de Facebook, pide los números de celular de toda la gente que les escribe. Hace esto generando red de redes en WhatsApp, que vos sabes que a través de WhatsApp se generan audios falsos, se generan información falsa y generas también cierto sentido común en la población. Lo mismo hace Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho sacó un falso aviso que decía, todos los que quieran ser diputados y senadores, escríbame a este número de celular. ¿Qué han hecho? Han hecho una sistematización de todos los números de celular, los han bombardeado con imágenes y contenido falso y han creado grupos que han trabajado en la psique de la gente, ¿no? Entonces, así trabajan y se especializan. Como te digo, son varios años que ya llevan haciéndolo este trabajo, no es recientemente del 2019 o de este año, y nosotros no hemos sabido responder a esa misma altura, ¿no? Creo que eso también es una deficiencia desde la izquierda. Nos falta profesionalizarnos en esta guerra de guerrillas o en esta guerra frontal tecnológica, que es finalmente donde se resuelven los paradigmas políticos. En la actualidad, ¿no? Todos tenemos acceso a un teléfono inteligente, todos tenemos acceso, la gran mayoría tiene acceso a Wi-Fi, entonces también tenemos que partir de la democratización de la tecnología, pero también del derecho a la información y cómo la población certifica este derecho para no ser engañado por estos mismos propios medios o por noticias falsas. Estaba recordando Ahora, cuando usted estaba hablando de eso de los medios de comunicación, que una de las cosas que más nos llamó la atención, así que se consolida el golpe, que CNN se cambia en el principal medio de comunicación de Bolivia, porque la senadora autoproclamada solo daba entrevistas para CNN a punto de un periodista se ofrecer para ser mediador de un debate en Bolivia, un periodista que vive probablemente en Miami, como si no hubiera periodistas y gente en Bolivia para mediar un debate entre candidatos bolivianos. O sea, la mente colonialista sigue vigente. Quem aqui quiser enviar pergunta, segue aberto aqui. Também se alguém quiser mandar alguma contribuição e se alguém quiser mandar mais pergunta, que a gente está caminhando para o final. Agora, Gabriel, queria te hacer uma outra pergunta, que uma coisa que escuchávamos em Bolívia de algumas pessoas, isso aún em la época pré-eleitoral, es que reconocían los éxitos del movimiento socialismo, pero tenían una resalva con el facto del presidente Evo ser candidato una vez más. ¿Usted piensa que una vez que las cosas cambiaron, la coyuntura esta que se presenta, incluso que ahora no hay más este argumento? O sea, claro que sabemos que también el presidente Evo tiene una cuestión de liderazgo que agrega muchos votos. Ahora, eso también puede de alguna manera ser un triunfo, este fato, esa diferencia que hay ahora. sí, mira, creo que el 2016, el 21 de febrero de 2016, ha sido un caldo de cultivo para que se reproduzca las acciones de subversión al orden constitucional que han propiciado el 2008, por ejemplo, con la media luna, con los golpes cívico-prefecturales. Nosotros les hemos dado la excusa para que a través de sus movilizaciones sociales y estos grupos paramilitares tumben al gobierno del presidente Evo Morales. Ha sido un error político por parte del MAS. ¿Por qué? El 2014 ganamos las elecciones y 2 años después le estábamos pidiendo a la población un nuevo mandato, cuando todavía nos faltaban otros 3 años de gobierno. Cualquier población en el mundo se hubiera enojado y eso pasó con Bolivia. Y más aún con el componente de raza y con el componente de clase, ¿no?
es fundamental esto, porque cuando tú veías las protestas contra el presidente Evo Morales, eran de gente de la zona sur, gente de tez blanca, gente que estudiaba en las universidades privadas de Bolivia, gente con mucho dinero, ¿no? Veías el componente de clase. Y la policía no los reprimía, simplemente los guardaba, los cuidaba. Probablemente porque también los hijos de los mismos tenientes, coroneles, generales estaban en esas protestas sociales en contra de Evo Morales. Pero cuando las protestas sociales eran de gente que tenía color de piel morena, que era gente popular, que era gente campesina, que era gente del Alto, que era gente pues aymara, la policía actuaba de manera brutal, los reprimía, los gasificaba, incluso con las masacres que te digo de Sacaba y Sencata, no tuvieron reparos en disparar contra población civil. Entonces, en las protestas sociales de Bolivia también hay un componente de clase muy, muy fuerte, arraigado. Y pues Evo Morales en determinado momento debería haber descansado, hacerse extrañar, decimos aquí, ¿no? La misma gente le hubiera pedido que regrese, la misma gente hubiera igual ganado las elecciones el movimiento al socialismo con otros candidatos y posteriormente Evo Morales podía volver tranquilamente, no había necesidad de forzar una nueva reelección a partir de la interpretación constitucional del Tribunal Supremo Constitucional. Entonces, creo que también ha habido un error político de parte del MAS, ¿no? Incluso en estas elecciones hay muchas facciones del movimiento al socialismo que dicen Evo Morales debería haberse dedicado a ser un coordinador de las candidaturas en el legislativo, de ser un coordinador real de la campaña, no un protagonista. Evo Morales, al ser senador, está siendo nuevamente un protagonista electoral. Y quizá eso es lo que también llama la atención de la población que no está vinculada a un partido o al MAS o a organizaciones sociales, pero que se cuestiona desde la sociedad civil estos extremos que te digo. Ahora, Gabriel, voy a leer una otra pregunta que llegó acá. La juventud ya tiene conciencia del golpe. Hay sectores de la sociedad que se muestran arrepentidos de ser apoyados. Ya hay eso. Sí, 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 es evidente. Yo hablaba y tenía muchos debates con gente que afirmaba esto, lo que te digo hace un momento, ¿no? Decía, Evo Morales es un dictador, Evo Morales se está eternizando en el poder y demás. Pero después de ver lo que hizo Áñez, con Sacaba, con Sencata, sacando a los militares a las calles, reprimiendo a la gente, generando un terrorismo de Estado real, toda esta misma gente me dice, no, hermano, ahora sí hay que cerrar filas contra el fascismo. Ya no se trata del más, del menos, de un partido X o de una presidenta Y. Se trata de que en Bolivia se imponga el fascismo o no. Y pues creo que la gente se está dando cuenta de eso, ¿no? Fundamentalmente esto en lo ideológico, pero en el otro plano económico, lo que te decía, la pésima administración económica y los desfalcos millonarios que está teniendo Janine Áñez. Entonces hay dos líneas, si quieres la ideológica, superestructural, y hay la línea estructural de la pésima administración económica de este gobierno de facto, que no es solamente Janine Áñez, es lo que provocaron Janine Áñez, Carlos Mesa y Camacho. Recordando que antes de este golpe y de esta crisis toda, Bolivia era el país que más crecía económicamente en Latinoamérica. Prácticamente no había inflación. Nosotros siempre hacemos cuestión de remarcar que Bolivia en Sudamérica es el país más, era el país más barato para comer, para transportar, para alquilar algo. O sea, la gente realmente se sentía caminar un movimiento al socialismo una vez que la gente tenía acceso a las cuestiones vitales. Incluso el último proyecto era el desarrollo de un sistema único de salud para, para toda la gente. De una pregunta que me recordé ahora, los médicos que teriam sido contratados para trabajar en SUS están trabajando porque estaban en una huelga de 2 meses cuando aún estaba el presidente Evo. Sí, mira, la primera medida que ha asumido la cartera de salud ha sido romper relaciones con Cuba y expulsar a los médicos ELAM de la Escuela Latinoamericana de Medicina, graduados en Cuba, que
se han visto afectados en 5.000 consultas por día. Estos médicos realizaban esa cantidad de consultas por día. Los médicos que han estado en las protestas sociales en contra de Evo Morales y que se la pasaban diciendo, este es un dictador, el sistema de salud único no es posible, no es viable, ahora son los que están administrando el Ministerio de Salud y no están haciendo absolutamente nada. Hay deficiencias en la salud pública, hay una epidemia de dengue que no se habla en medios internacionales, que el gobierno de facto no está pudiendo controlar. Hay, no hay todavía lugares de atención en hospitales centrales de las ciudades. El sistema de salud está deficiente, ¿no? No, ellos han peleado tanto contra la implementación del Sistema Único de Salud, SUS, y ahora ellos son los que no pueden, con las mismas tesis e hipótesis que manejaban, cubrir las expectativas del área de salud. Entonces, es la deficiencia más cruda que estamos teniendo en Bolivia. Obviamente porque no les interesa lo social y la salud y la educación son ámbitos estrictamente sociales, ¿no? Entonces ellos simplemente tienen una mentalidad de mercado y una mentalidad pues neoliberal que la salud y la educación para ellos no es prioridad. Incluso ahora que usted estaba hablando de este tema, hay un video también en un canal, no sé si usted conoce, Gabriel, que se llama Ecos Latinos, que también hace mucha cobertura de Bolivia. Y usted también tiene hablado mucho con Rusia Today, con Telesur para hablar de la situación, ¿sí? Sí, 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 me estaban invitando los compañeros de Telesur, RT, Hispan TV, porque mira, en condiciones normales, democráticas, eh, yo tenía pisada en los medios locales. Fui a debatir a televisión universitaria, iba a las radios, iba a Bolivia TV, tenía un programa semanal en TV Off Travel. Apenas renunció el presidente Evo Morales, estos medios se comunicaron conmigo y me dijeron, bueno, hasta aquí nomás, no queremos que tú estés nuevamente en la tele, por tu seguridad, me dijeron algunos, otros me dijeron directamente, bueno, hasta nuevo aviso, y los medios locales se cerraron, porque el gobierno de facto de Yanine Áñez lo primero que hizo fue comprarlos a través de la publicidad. El gobierno les daba publicidad, les daba dinero para que desarrollen sus actividades comunicacionales y los medios hegemónicos de comunicación se encargaron de legitimar mediáticamente el golpe de Estado en Bolivia y afuera de nuestras fronteras de blindar mediante un cerco comunicacional todo lo que pasaba, ¿no? Por eso yo creo que tuve mayor relevancia en radios comunitarias de Argentina, como Farco, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en México, que conocían de mi trabajo y como Voces Latinas, por ejemplo, ¿no? Que conocían mi trabajo, nos conocíamos de cierta forma, de ciertos espacios, y los medios internacionales se están preocupando mucho más por lo que pasa en Bolivia que los medios locales, que intentan naturalizar el golpe de Estado en Bolivia. Eso es clave y fundamental recalcarlo, ¿no? Sabes que esto que usted habla de los cambios en los medios de comunicación, para nosotros que en la época estábamos en Bolivia, mirábamos mucho la televisión, mirábamos Bolivia TV, Aviala, dos cosas que fueron muy sintomáticas de domingo para segunda. Una, para, no sé, la impresión que nosotros tuvimos es que, por ejemplo, las casas, las habitaciones de las personas del MAS que tuvieron sus casas quemadas, este hecho, probablemente hecho por grupos paramilitares, esas imágenes como desaparecieron de los periódicos en la televisión y en compensación, los medios, Bolivisión y Gigavisión también y otros tantos, repetían una información, eso en lunes, de que había un arrestado, eso que usted hablaba antes de los cubanos, había un arrestado cubanos que estarían en Bolivia para hacer sedición y ese tipo de situación, o sea, también para crear un ambiente de inseguridad para los extranjeros que estaban en Bolivia, incluso la gente que estaba trabajando, como era nuestro caso. Y fue efectivo este movimiento de crear, además de la represión física, esta represión de censura que hay
mental, incluso, ¿no? Sí, es clave lo que tú dices, la represión psicológica, la represión Como, contra la libertad de expresión, ¿no? Porque ustedes estaban allá, una ministra de comunicación, y lo decimos con nombre y apellido, Roxana Lizárraga, amenazó a los periodistas nacionales e internacionales. Y les dijo, si ustedes están queriendo informar sobre sedición y terrorismo, están cometiendo delitos y van a ser juzgados con las leyes bolivianas. De esa forma, periodistas mexicanos, periodistas brasileros, periodistas argentinos huyeron del país y decidieron también levantar sus corresponsalías. Entonces, amenazas directas de una ministra de comunicación. Ese es el más claro ejemplo de que en Bolivia se estaba viviendo y se está viviendo aún en un golpe de Estado, a todas luces. ahora, Gabriel, eu vou te fazer uma outra pergunta e já digo aqui, se alguém quiser mandar uma pergunta enquanto isso para dar tempo de fazer, mas eu quero estar fazendo uma última pergunta, ou se você quiera agregar, volviendo un poco al tema que empezamos de la pesquisa, un dato que yo incluso no mencioné, pero en área rural, el movimiento socialismo tiene 45% de las intenciones de voto, y eso también es un percentual que debe estar arriba porque muchos hablaron de que una parte de la gente no se siente, por todo este ambiente que usted está mencionando acá, no se siente confortable y confiante para contestar una encuesta, porque piensa que puede ser incluso un agente del gobierno y cosas así, sobre todo para demostrar apoyo al movimiento socialismo. O sea, este percentual debe ser aún mayor, de 40, pero ya parte en la área rural de 45% de los votos. Ahora, yo lo que yo quería te preguntar es que en todo no, pero en los escenarios de segunda vuelta entre Luis Arce Catacora y Carlos Mesa y Luis Arce Catacora y Janine Áñez, hay como un empate técnico. Y se tiene hablado mucho de la importancia de haber observancia internacional para que ahora sí no sea realizada una fraude en Bolivia, aún más en una elección que puede ser muy acirrada. O que usted piensa, Gabriel, de estas posibilidades de segunda vuelta? Yo sé que es muy temprano, pero para hablar un poco, sobre todo para la gente de Brasil que no tiene tanta información, de eso de la importancia de se garantizar, no sé si hay como una cierta transparencia del proceso electoral. Sí, como ya lo dijimos previamente, no existen las condiciones democráticas naturales para desarrollar esta elección. Salvador Romero es peón político de Janine Áñez, que es candidata a la presidencia, ¿no? También lo que tú mencionabas es clave. Bolivia ha realizado un convenio con Estados Unidos porque ya han restablecido relaciones diplomáticas plenas. Esto es algo grotesco porque Bolivia tenía una política internacional soberana. Actualmente, Bolivia ha restablecido relaciones diplomáticas plenas con Israel y Estados Unidos, los únicos estados del mundo que no han ratificado ningún solo tratado ni convenio sobre derechos humanos. Con esos estados estamos teniendo nuevamente relaciones diplomáticas plenas. Y Estados Unidos ha mandado lo que ellos dicen, una misión de observación técnica para garantizar las elecciones en Bolivia. Esta comisión técnica supuestamente tendría la función de avalar las elecciones, pero la realidad es de que esta función técnica estaría gestando un escenario de verdadero fraude electoral a través de este asesoramiento norteamericano que le estarían dando al Tribunal Supremo Electoral, en primer lugar. En segundo lugar, un escenario de segunda vuelta sería totalmente adverso y caótico para el movimiento socialista. ¿Por qué? Hemos identificado los bloques que te dije, ¿no? El bloque nacional popular, encabezado por el MAS, el bloque de las logias orientales, de Janine Áñez y Camacho, y el bloque de los políticos tradicionales de Carlos Mesa y Tuto Quiroga. ¿Qué tienen en común estos bloques, el segundo y el tercero? Que en una eventual segunda vuelta sería todos contra Evo, todos contra el MAS, todos contra Luis Arce Catacora.
para que nuevamente el MAS no asuma el poder. Entonces, en un escenario de segunda vuelta, se articularían Camacho, Áñez, incluso Chi, Carlos Mesa y Tuto Quiroga contra el binomio del Movimiento al Socialismo. ¿Qué le quedaría al MAS? En un escenario de segunda vuelta, perderíamos las elecciones. El Ejecutivo sería nuevamente gobernado por una mega coalición de partidos derechosos y el Movimiento al Socialismo tendría una mayoría en el legislativo, una bancada en los diputados y senadores ciertamente amplia en la que podría maniobrar todavía políticamente sus acciones con relación al Ejecutivo. Ese sería el escenario de una eventual segunda vuelta. Incluso para el legislativo, además del presidente Evo, por ejemplo, una otra persona política que se quedó muy reconocida con esta crisis toda fue la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, que es la segunda, o sí, está en segundo en la lista para Senado de Cochabamba también, ¿no? Sí, la compañera Patricia, alcaldesa de Vinto, va a estar en el legislativo. ¿Por qué? Porque está yendo de segunda senadora por el Movimiento al Socialismo y hemos visto, según las últimas encuestas y toda la sensación del voto también, que el Movimiento al Socialismo al menos sacaría 2 senadores en Cochabamba, si no 3, ¿no? Entonces entra de cajón esta compañera, Patricia, y es muy bueno porque tenemos que tener a nuestros mejores cuadros políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es fundamental. Y eso también tiene que reflexionarlo el MAS. Todavía hay tiempo para cambiar las listas de candidatos, entendiendo esto, entendiendo que los mejores cuadros políticos del movimiento al socialismo, jóvenes, líderes sociales, líderes sindicales, tienen que estar en un escenario que va a ser de real debate político, como la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces, mira, también se le critica mucho al MAS la carencia de jóvenes. Acá en Bolivia la ley 342 te dice que se es joven de los 16 a los 28 años. ¿Qué es lo que pasa? En las últimas elecciones en las anteriores elecciones del 2019, el partido UCS puso un 11% de candidatos jóvenes. El Movimiento al Socialismo puso un 4% de candidatos jóvenes en sus listas. Y ahora ese porcentaje ha bajado. Creo que el Movimiento al Socialismo, que reivindica todas las conquistas sociales, también tiene que reivindicar a la juventud, a los indígenas, a los trabajadores, a los intelectuales, a la gente también que ha dado la cara en medios nacionales, internacionales y que no se ha escapado como muchos otros ministros, viceministros, diputados, senadores, que ante la adversidad, ante el golpe de Estado, lo primero que han hecho ha sido fugar del país y darle la espalda a Bolivia en un escenario que necesitamos de su lineamiento político, ¿no? Entonces, creo que también esto debe reflexionarlo mucho el MAS y es una autocrítica que se hace desde las organizaciones, ¿no? Só para lembrar aqui para quem está assistindo, a Patrícia Arce continua prefeita de Vinto, que é uma cidade da província de Cochabamba, e ela foi vítima de um ataque de um grupo paramilitar que a retirou da prefeitura enquanto ela trabalhava e cortaram o cabelo dela, humilharam, fizeram ela caminhar horas a fio, isso tudo sendo gravado e essas imagens percorreram o mundo, inclusive rasparam a cabeça dela nessa situação. Gabriel, muchísimas gracias una vez más por hablar con nosotros a esta hora. Para nosotros era muy importante tener esta perspectiva de alguien que está en Bolivia acerca de cómo repercutió esta encuesta y también para hablar de las tantas cosas que acontecen con el pasar de los días. Y siempre que quiera, el espacio está abierto y seguimos en contacto. Muchas gracias.